El olor acre a gasolina, el grito ahogado, un lamento que se pierde en el rugido de las llamas. Ana Orantes, en el patio de su casa en Cúllar Vega, Granada, arde. Su nieta de 12 años, de vuelta del colegio, la encuentra envuelta en fuego, una visión dantesca que grabará a fuego en su memoria para siempre. Las manos de José Parejo Avivar, su exmarido, el hombre que la sometió a 40 años de infierno, son las responsables directas de esta barbarie. Un acto de una crueldad inimaginable, el desenlace de una historia de terror que Ana se atrevió a contar al mundo. Ana Orantes Ruiz nació en Granada en 1937. Una vida marcada por la resignación, la sumisión y, sobre todo, el miedo. Durante 4 décadas, su existencia fue un martirio perpetrado por José Parejo Avivar, el hombre con el que compartió su vida y del que nunca pudo liberarse del todo. No era una relación cualquiera, era una relación de dominación absoluta, donde la violencia física y psicológica se convertían en el pan de cada día. Las humillaciones, los golpes, las amenazas formaban parte de un ciclo infernal del que Ana intentó escapar en múltiples ocasiones. Presentó 15 denuncias a lo largo de los años, un número escalofriante que hoy nos parece inconcebible que no se tradujera en protección. La respuesta que recibía era desoladora. Esas son peleas normales en la familia. Una frase que hoy resuena como un eco de la indiferencia y la falta de sensibilidad de una sociedad que aún no comprendía la gravedad de la violencia machista. José Parejo Avivar, un hombre que proyectaba una imagen de normalidad, escondía tras esa fachada una personalidad violenta y posesiva. La relación con Ana se deterioró desde el principio, convirtiéndose en un campo de batalla donde él era el verdugo y ella la víctima perpetua. A pesar de los intentos de Ana por buscar justicia, el sistema judicial y la sociedad en general le dieron la espalda. El divorcio, que llegó en 1996, no supuso el fin del tormento. El programa de televisión se convirtió en su última esperanza, un grito desesperado para ser escuchada, para romper el muro del silencio y la impunidad. Pero ese grito, en lugar de traer la salvación, desató la furia de su agresor, desencadenando el final más trágico e inimaginable. La relación de Parejo con su novia también se vio afectada, pues tras ver el programa, ésta decidió romper con él. Una señal más de la brutalidad que se escondía tras la imagen pública del maltratador. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad humana cuando se siente expuesta? ¿Qué impulsa a un hombre a acabar con la vida de quien ha sido su compañera durante décadas, solo por haber contado su verdad? La valentía de Ana Orantes al contar su historia en televisión fue un acto monumental, un faro de esperanza para miles de mujeres que sufrían en silencio. Pero, ¿qué sucede cuando esa valentía se encuentra con la rabia ciega de un agresor acorralado? ¿Cómo es posible que, a pesar de las denuncias, la protección no llegara a tiempo? Hoy os contamos la historia que cambió España. Los hechos.
El 4 de diciembre de 1997, un día que quedaría grabado a fuego en la memoria colectiva de España. Ana Orantes se sentó en el plató del programa De tarde en tarde, de Canal Sur. Presentado por Irma Soriano, el espacio se convirtió en el escenario de una confesión desgarradora. Con una entereza admirable, Ana relató 40 años de maltrato físico y psicológico a manos de su exmarido, José Parejo Avivar. Describió con detalle las humillaciones, los golpes, las amenazas, la constante sensación de terror que había marcado su vida. No era un relato fácil de contar. Era revivir cada instante de un infierno personal que había intentado mantener oculto durante décadas. Su voz, temblorosa pero firme, resonó en miles de hogares, despertando conciencias y generando una ola de indignación. La emisión del programa no pasó desapercibida para José Parejo. La imagen de su exmujer, exponiendo su vida privada, desvelando la brutalidad de sus actos, hirió su orgullo de una manera irreparable. La furia se apoderó de él. Juró venganza. Un juramento que no tardaría en cumplir. Los 13 días que separaron la aparición televisiva del trágico desenlace fueron un tiempo de tensión insoportable, un preludio sombrío al horror que estaba por desatarse. El día antes del crimen, Parejo se presentó ante el juez de Cúllar Vega para comunicar su estado de furia, su descontento por la exposición pública de su vida privada. Era una advertencia, un aviso de que la tormenta se acercaba. En medio de esta atmósfera de amenaza latente, Ana, a pesar de todo, buscaba una mínima paz. No era consciente de la magnitud de la venganza que se estaba gestando. La noche del 17 de diciembre de 1997, en el patio de la casa que aún compartían en Cúllar Vega, la tragedia alcanzó su culmen. José Parejo, cegado por la rabia y el deseo de silenciar para siempre a Ana, roció su espalda con gasolina y le prendió fuego. El fuego consumió el cuerpo de Ana, pero no su espíritu de lucha, que había quedado plasmado en su valiente testimonio. El grito de dolor de Ana se convirtió en el último eco de una vida marcada por el sufrimiento, un eco que resonaría en la memoria de un país. Imaginad la escena, el olor a gasolina, las llamas devorando todo. ¿Qué pasó por la mente de Ana en sus últimos momentos? ¿Y qué hizo su agresor después de cometer semejante barbarie? La respuesta os helará la sangre. El 17 de diciembre de 1997, el día que la historia de España cambió para siempre. La tarde transcurría con la aparente normalidad de cualquier día en Cúllar Vega, Granada. Sin embargo, en el patio trasero de la casa que Ana Orantes y José Parejo Avivar aún compartían, se estaba gestando una pesadilla inimaginable. Ana, ajena a la magnitud de la furia que consumía a su exmarido, se encontraba en su hogar, quizás buscando un respiro, quizás preparándose para un futuro que nunca llegaría. Fue entonces cuando José Parejo, movido por un odio irracional y un deseo de venganza exacerbado por la exposición mediática de su exmujer, ejecutó su macabro plan. Armado con gasolina, Parejo se acercó a Ana por la espalda. En un acto de una crueldad inaudita, la roció con el líquido inflamable. El olor penetrante, el frío del líquido sobre la piel, debieron ser las últimas sensaciones físicas que Ana pudo percibir antes de que el infierno se desatara. Con un gesto brutal, Parejo prendió fuego a la gasolina. Las llamas envolvieron a Ana al instante, transformándola en una antorcha humana. El patio, testigo mudo de años de maltrato, se convirtió en el escenario de un crimen espantoso. El grito de dolor de Ana, un alarido desgarrador que rompió el silencio de la tarde, resonó en la distancia. Fue su nieta, una niña de tan solo 12 años, quien al regresar del colegio se encontró con la escena más aterradora que jamás podría haber imaginado. La visión de su abuela ardiendo, una figura infernal en medio del patio, la paralizó de terror. A pesar del shock, la niña, con una valentía que solo la inocencia puede otorgar,
intentó socorrerla, pidiendo ayuda. La imagen de la niña deshecha, tratando de apagar las llamas que consumían a su abuela, es uno de los testimonios más conmovedores y desgarradores de este caso. Mientras tanto, José Parejo, tras cometer el acto, no mostró remordimiento inmediato. Se entregó a la Guardia Civil horas después del crimen, como si su responsabilidad terminara con el acto de rendición. Su entrega, sin embargo, no mitigó la gravedad de sus acciones. Las autoridades iniciaron de inmediato la investigación, reconstruyendo los hechos y reuniendo pruebas. El patio de la casa se convirtió en una escena del crimen, analizada al detalle para comprender la mecánica del brutal asesinato. La confesión de Parejo, admitiendo los hechos, vino acompañada de una justificación patética. Alegó que Ana lo había insultado y que él intentó socorrerla tras prenderle fuego. Una coartada que el fiscal desestimó por completo, considerando que sus acciones demostraban una intención homicida premeditada y cruel. La nieta de Ana, con su testimonio inocente pero devastador, se convirtió en una pieza clave para desentrañar la verdad de lo sucedido. Su relato, marcado por el trauma, dibujó la brutalidad del ataque y la desesperación de su abuela. La imagen de esa niña de 12 años viendo a su abuela arder. ¿Cómo se supera algo así? ¿Y cómo un hombre puede llegar a cometer tal atrocidad? La respuesta a estas preguntas es fundamental para entender la raíz de la violencia machista. El juicio contra José Parejo Avívar se convirtió en un hito en la historia de la justicia española, no solo por la brutalidad del crimen, sino por las profundas implicaciones sociales y legales que desencadenó. La sala del tribunal se llenó de una expectación sombría, mientras los detalles del macabro asesinato de Ana Orantes se desgranaban ante los ojos de la opinión pública. Parejo, sentado en el banquillo, admitió haber rociado a Ana con gasolina y haberle prendido fuego. Sin embargo, su defensa intentó minimizar su responsabilidad, alegando que Ana lo había insultado y que tras el acto intentó socorrerla. Un intento burdo de desviar la atención de su crueldad. Una excusa que fue desestimada de plano por el fiscal, quien demostró la premeditación y la intención homicida del acusado. Las pruebas presentadas fueron contundentes. El testimonio de la nieta de Ana, que presenció el horror. Las declaraciones de vecinos que escucharon los gritos. El análisis de la escena del crimen, que corroboraba la versión de la agresión con gasolina y fuego. La propia aparición de Ana en televisión, días antes del crimen, se convirtió en un elemento crucial, demostrando el móvil de la venganza. La Fiscalía solicitó una pena ejemplarizante, considerando la gravedad de los hechos y el ensañamiento demostrado por el acusado. En diciembre de 1998, un año después del asesinato, la justicia dictó sentencia. José Parejo Avívar fue condenado a 17 años de prisión, una pena que, si bien buscaba hacer justicia a Ana y a su familia, resultaba insuficiente para reparar el inmenso dolor causado. La condena de Parejo sentó un precedente, pero el verdadero legado de Ana Orantes trascendió las paredes de la cárcel. El asesino cumplió parte de su condena. En noviembre de 2004, mientras se encontraba en prisión, falleció de un infarto. Su muerte, sin embargo, no borró la memoria de su crimen ni el impacto que tuvo en la sociedad española. La historia de Ana Orantes se convirtió en un catalizador, un grito de alarma que obligó a España a confrontar la lacra de la violencia de género de una manera contundente. El caso Orantes no fue solo un crimen, fue un antes y un después en la lucha por los derechos de las mujeres. Reflexión final. El trágico asesinato de Ana Orantes no fue un hecho aislado, sino la culminación de una violencia machista enquistada en la sociedad, una violencia que Ana se atrevió a desafiar, exponiendo su verdad ante millones de personas.
Su valentía, aunque le costara la vida, encendió una mecha que transformó la conciencia colectiva y provocó un cambio legislativo sin precedentes en España. El Plan de Acción contra la Violencia Doméstica de 1998 y, sobre todo, la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género nacieron directamente de la indignación y el clamor social que generó su caso. Estas leyes supusieron un avance crucial, reconociendo la violencia de género como un problema estructural y ofreciendo herramientas legales y sociales para proteger a las víctimas. Se crearon juzgados especializados, se impulsaron campañas de concientización y se establecieron mecanismos de ayuda para las mujeres maltratadas. El sacrificio de Ana Orantes no fue en vano. Se convirtió en un símbolo de resistencia y en un motor de cambio para garantizar que ninguna otra mujer tuviera que sufrir en silencio ni ser silenciada de forma tan brutal. Su legado perdura en cada mujer que hoy denuncia, en cada ley que protege, en cada voz que se alza contra la violencia machista. La historia de Ana nos recuerda la importancia de la empatía, de la escucha activa y de la acción colectiva para erradicar la violencia de género. Nos obliga a reflexionar sobre las fallas del sistema que permitieron que Ana fuera víctima de un maltrato prolongado y que su último acto de valentía terminara en un final tan aterrador. Su historia es un llamado a la memoria, a la justicia y, sobre todo, a la prevención. La valentía de Ana Orantes abrió una puerta, pero es nuestra responsabilidad mantenerla abierta y seguir luchando para que ninguna otra mujer sea víctima de la violencia de género. ¿Qué creéis que es lo más importante que hemos aprendido de este caso? Dejádnoslo en los comentarios. Loop abierto. La historia de Ana Orantes es un recordatorio doloroso de lo que sucede cuando la violencia machista no se enfrenta con contundencia. Pero también es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y del poder transformador de la valentía. ¿Estáis preparados para conocer el siguiente caso que os helará la sangre? Los 13 días que siguieron al programa de televisión fueron una espera angustiante para Ana Orantes y todos quienes la conocían. Hoy os contamos la historia de Ana Orantes, una mujer cuya valentía destapó una realidad brutal y que trágicamente se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia machista en España. El 4 de diciembre de 1997, Ana Orantes se sentó frente a las cámaras de Canal Sur. En aquel programa, con una entereza conmovedora, relató los años de maltratos, humillaciones y terror que había sufrido a manos de su exmarido, José Parejo. Su testimonio, crudo y desgarrador, resonó en miles de hogares, pero también encendió una chispa de furia y resentimiento en la persona que la había sometido durante tanto tiempo. Tras su aparición en televisión, la vida en el humilde barrio de Las Ventas de Granada, donde Ana residía, se vio alterada por una tensión palpable. El aire se cargó de una inquietud silenciosa, de miradas furtivas y de conversaciones susurradas. Ana, que siempre había sido una mujer fuerte y trabajadora, se vio recluida en su propio hogar. El miedo se había convertido en su sombra, pegada a cada rincón de su pequeña casa. Sabía que había cruzado una línea, que su voz pública había activado el mecanismo de venganza de un hombre acostumbrado a ejercer su poder sin contrapeso. Los vecinos, que hasta entonces habían sido testigos mudos de la tormenta que se cernía sobre ella, empezaron a relatar con creciente alarma las palabras de Parejo. Se decía que juraba venganza, que su orgullo herido clamaba por una represalia. El programa de televisión, lejos de ser un alivio, se había transformado en una diana. La novia de Parejo, impactada por la crudeza del testimonio de Ana, rompió con él. Un atisbo de la magnitud del daño infligido, un reconocimiento de la barbarie que se escondía tras las paredes de un matrimonio. Pero para Ana, la ruptura de esa relación no significaba protección. El juez de paz de su localidad, Gerardo Moreno Calero, se convertiría en un testigo crucial de la furia desatada. El 16 de diciembre, apenas 12 días después de la emisión del programa, Parejo se presentó ante él. Sus palabras, cargadas de rabia, eran inequívocas. Estaba furioso por el programa. Se sentía expuesto y humillado. La vida cotidiana de Ana y de todo el barrio se vio interrumpida por esta atmósfera de amenaza constante. Las llamadas a sus hijos se volvieron más frecuentes, buscando consuelo, transmitiendo su miedo, intentando mantener una conexión vital en medio de la creciente oscuridad. Las noches se hicieron largas, insomnes, pobladas por el eco de las amenazas y la incertidumbre de lo que el amanecer podría traer. Cada crujido de la casa, cada sombra en la ventana, se convertía en un presagio. El miedo, esa sensación paralizante, se había instalado de forma permanente. Lo que ningún vecino sabía aún era que Parejo ya había tomado una decisión irreversible.
El eco de la tragedia de Ana Orantes resonó mucho más allá de las fronteras de su barrio. El crimen, perpetrado apenas 2 semanas después de su valiente aparición televisiva, conmocionó a una sociedad que comenzaba a abrir los ojos ante la cruda realidad de la violencia machista. Las calles de Granada se llenaron de mujeres que alzaron su voz frente al juzgado, exigiendo justicia y visibilizando el horror que Ana había vivido y que tantas otras compartían en silencio. La vergüenza se instaló en las instituciones, que se vieron obligadas a confrontar su inacción y su falta de respuesta ante las 15 denuncias previas de Ana. El caso puso de manifiesto las fallas de un sistema que había permitido que el terror continuara impune. La respuesta inicial de algunos representantes políticos fue decepcionante y provocó una oleada de indignación. El vicepresidente del gobierno, Francisco Álvarez Cascos, llegó a calificar el asesinato de Ana como un acto aislado de un excéntrico. Estas palabras, que minimizaban la magnitud del problema y la responsabilidad del agresor, fueron recibidas con repulsa por la sociedad civil y por los colectivos feministas. Sin embargo, la tragedia de Ana Orantes se convirtió en un catalizador de cambio. En 1998 se aprobó el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, un primer paso crucial para abordar la problemática. Pero el hito llegaría en 2004, con la aprobación, por unanimidad, de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Una ley pionera que sentó las bases para la protección de las víctimas y la persecución de los agresores. El legado de Ana Orantes trascendió el ámbito nacional. 23 años después de su muerte, en 2020, The New York Times le dedicó un obituario, reconociendo su valentía como un punto de inflexión en la lucha contra la violencia machista en España.